tenemos las glándulas, ¿no? Las glándulas de Seyss, las glándulas de Meibomian. Entonces podemos hablar ya de ursuelo o podemos hablar de chalacio, cuando se complican esas glándulas, ¿no? ¿Y acá qué estamos viendo entonces? Ursuelo o chalacio. El ursuelo, ¿no? ¿Construcción de qué glándula? Meibomian o Seyss. Seyss, ¿no? Entonces ahí está. Y esto a veces puede complicarse, ¿no? A veces puede fistulizarse, ¿no? Puede solo, o a veces hay que hacer un procedimiento de inversión, ¿no? La conjuntiva, ¿no? Es importante, tenemos conjuntiva palpebral, tenemos conjuntiva vulvar. Y dentro de la conjuntiva palpebral, ¿qué me interesa observar? La coloración. Y ahí podemos identificar qué cosa. De acuerdo a la coloración, antiguamente los semiólogos o los clínicos bien experimentados podrían calcular, mirando la conjuntiva, el nivel de hemoglobina, ¿no? Y a veces se relacionaba. El paciente tiene 4, tiene 8, tiene 12, tiene 10, ¿no? O está súper alto con la hemoglobina, en los pacientes policitémicos, pletóricos, ¿no? Entonces, de alguna manera nos ayuda para valorar la coloración. Pero también podemos encontrar algunas alteraciones en cuanto a la presencia de lesiones primarias o secundarias. ¿Es primaria o no? ¿O secundaria en aquí en la petequia? ¿La petequia es primaria o secundaria? ¿Qué dicen? Lesión primaria, sobre piel sana, aparece el sangrado, y entonces las petequias. Pero cuando hay, por ejemplo, petequias a nivel de la zona palpebral, no solamente uno ya se sorprende porque puede haber una situación local de sangrado, sino por una situación sistémica. Muchas enfermedades leucémicas se han manifestado solo por petequias a nivel de la conjuntiva o a nivel de las encías o a nivel de la cavidad oral, ¿no? Entonces es importante. Otro aspecto importante de la conjuntiva es la pigmentación, pues, obviamente, ¿no? Y la ictericia es el ejemplo más típico en esta situación. La ictericia, ¿qué cosa es? La pigmentación amarilla de piel y mucosas. Y agarramos la conjuntiva, ¿no? Las hemorragias conjuntivales, sobre todo las famosas conjuntivitis, ¿no? Hay una hiperemia, hay una vasodilatación, ¿no? Hay proliferación de neovasos y a veces ruptura de los vasitos. Pero también a veces nos llaman, ¿qué cosa es quemosis? ¿No? Quemosis es ya cuando hay una situación de infiltración por agua, ¿no? Cuando hay una sobrehidratación, sobre todo a veces en niños, en ancianos, se sobrehidrata al paciente, entonces el líquido empieza a extravasar. Es decir, más o menos se haría como la clara del huevo, ¿no? La clara del huevo se empieza ahí a protruir un poco, y uno dice, esta es una quemosis, este paciente está sobrehidratado y nos orienta, ¿no? Desde el punto de vista clínico, ¿ya? O, por ejemplo, las hemorragias conjuntivales, a veces son terribles, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han visto las hemorragias conjuntivales que el paciente llega a la emergencia como si se le hubiera caído, ya se le va a caer el ojo? Él, con todo derecho, viene desesperado. ¿Por qué? Porque cree que va a perder la visión. Y simplemente fue un estornudo, un esfuerzo, o simplemente la tos, o en forma espontánea se rompió un vasito y hubo un sangrado y una colección franca en la cámara anterior, ¿no? Y entonces vemos esto, ¿no? Si tú ves esto y no sabes lo que ahora estamos explicando, ¿qué le vas a decir? Vuela al oftalmólogo para que te opere, ¿no? Porque hay que sacar esa sangre, porque puedes perder la vista. Y entonces los que hacen negocio con la medicina, ¿no? Pueden hacer mil cosas, lo cedan al paciente, qué sé yo, le extrae con una jeringa de tuberculina. Hoy en día la medicina pues, se ha distorsionado y hay gente muy atrevida que puede hacer cualquier cosa. Esto es una hemorragia conjuntival, ¿no? Subconjuntival, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le tengo que decir yo al paciente? De que eso se va a reabsorber, no hay problema, puede ser que su presión esté alta, puede ser que me aseguro de que no haya qué cosa, que la presión no esté alta, me aseguro que no tenga un glaucoma, me aseguro de que el paciente no tenga un trastorno de la coagulación, me aseguro de que, y digo, esta es una hemorragia conjuntival, subconjuntival, porque se rompió un vasito por una forma, vaya a su casa, en 2 o 3 días o 4 días eso va a desaparecer, ¿no? Entonces le tranquilizas al paciente. En cambio acá las hiperemias, ¿no? La ictericia, y acá lo que hemos dicho, ¿no? La vasodilatación, la hiperemia, el eritema, sobre todo la inflamación a nivel de la conjuntiva, ¿no? Y entonces hablamos de lo que es epífora. ¿Qué será la epífora? La epífora, normalmente, acá nosotros tenemos, ¿qué tenemos acá? Ahí está el conducto lacrimonasal,
y ahí está un puntito, huequito. ¿Cómo se llama ese huequito? La puneta, ¿no? Por donde va a entrar las lágrimas, porque nosotros normalmente estamos, ¿no? ¿Hacia dónde está yendo? Porque nosotros estamos produciendo lágrimas, ¿no? Y no todo se está quedando, se está... ¿Hacia dónde va? ¿Hacia el meato o hacia el cornete? Hacia el meato, al meato medio, meato superior o inferior, ¿no? Al meato medio, ¿no? Y va drenando y va saliendo. Pero cuando hay una parálisis facial, ¿este ángulo se puede alterar o no? Sí se puede alterar. Y entonces la lágrima empieza a salir. Y entonces, ¿qué cosa voy a...? O cuando ya una situación, diríamos, emotiva, pues, ¿no? Si me pongo a llorar, se produce demasiado, empieza a perder, ¿no? Por eso dice que cuando me pongo a llorar ya empiezo a moquear también, ¿no? Porque empieza a rebasar la capacidad de... Entonces, la epífora, ¿qué cosa es? La pérdida de la lágrima en una situación involuntaria, fundamentalmente cuando hay alteración neurológica, como son las parálisis faciales, ¿ya? La serostalmia, ¿qué cosa será serostalmia? ¿No? Es la sequedad del ojo, ¿no? Resequedad, ¿no? O sea que no hay, ¿qué cosa? Lágrimas. Entonces el paciente tiene ojo seco, ojo rojo, ¿no? Ojo irritado, problemas con la córnea, problemas con la conjuntiva, como si fuera cuerpo extraño. Si hay serostalmia, cuidado, ¿no? El paciente viene, se me reseca el ojo, me pica el ojo, no tengo muchas lágrimas, puede ser manifestación de una enfermedad sistémica, ¿no? Enfermedad del tejido conectivo, ¿no? Antiguamente, ahora es conjuntivo, ¿no? Es, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, ¿no? La esclerodermia o la artritis reumatoide, enfermedades que pueden manifestarse desde ese punto de vista, ¿no? El exoftalmo que ya hemos explicado, el enoftalmo que ya hemos explicado, y vienen los estrabismos. ¿Qué cosas son los estrabismos? ¿No? Las posiciones que tiene el globo ocular, ¿en función a qué? A dos cosas, en función a los músculos y en función a la inervación. ¿Cuántos músculos son? 6 músculos. ¿Cuántos son los nervios craneales? Son 4 nervios, 3 pares craneales. El tercer par craneal, el sexto par craneal y el cuarto par craneal. ¿Cuáles son los músculos? El recto superior, recto inferior, recto externo, recto interno. Y el oblicuo mayor y el oblicuo menor, ¿no? Superior, inferior, ¿no? Ahí se invierte, ¿no? No hay equivocación. Y entonces los estrabismos van a ser las alteraciones, los movimientos que se van hacia afuera, hacia adentro, hacia arriba, hacia abajo, lo que fuera. Cuando se va hacia afuera, será estrabismo divergente. Cuando se va hacia adentro, estrabismo convergente. Cuando se va hacia arriba, estrabismo subvergente. Y cuando se va hacia abajo, estrabismo deo-subvergente, ¿no? Entonces, aspectos importantes para poder definir. Es decir, yo les haría una pregunta: ¿qué par craneal se altera? Está alterado y por la cual yo no puedo bajar la escalera. 6, dice su compañera. ¿Qué par craneal está alterado y yo no puedo bajar la escalera? Lo primero que tienen que hacer ustedes es pensar qué cosa hago para bajar las escaleras. ¿Qué cosa hago para bajar las escaleras? Miro hacia abajo. Solo miro hacia abajo. No voy a bajar las escaleras así, ¿verdad? Yo bajo, pero no bajo así. Miro hacia abajo y miro hacia adentro. Yo no bajo mirando hacia afuera. Yo bajo mirando hacia adentro. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿De qué parte craneal? Hacia abajo, ¿quién lleva? ¿Quién lleva? Pero también también el oblicuo mayor, ¿sí o no? Y hacia adentro, ¿quién lleva? El oblicuo mayor. Entonces, ¿cuál sería el problema? El cuarto par craneal. ¿Ve? Así va a venir en el examen. Un cuadro clínico de un paciente, ¿no? Podría haberle yo preguntado eso, ¿no? En el examen. Paciente que tiene dificultad para bajar, ¿no? ¿Qué tipo de problemas? ¿No? Entonces, a ver. Entonces, lo importante es que yo pueda valorar todos esos aspectos, ¿no? El exoftalmo, como ya les había mencionado, ¿no? Logro ver todo el iris, el borde limbo corneal, ¿no? Es importante. Los estrabismos, ¿qué tipo de estrabismo será esto? Estrabismo convergente. Estrabismo
¿Del lado izquierdo o del lado derecho? El lado izquierdo, ¿no? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia adentro, ¿no? ¿Y esto? Hacia arriba, ¿no? Entonces el flujo sumergente, ¿no? Entonces yo puedo rápidamente identificar qué permeabilidad es, qué músculo es y qué alteración se está presentando, ¿no? ¿Qué estrabismo? Luego el estrabismo puede condicionar problemas de visión doble. ¿Cómo se llama la visión doble? Diplopia. El estrabismo puede condicionar pérdida de la visión, ojo perezoso. Si no se resuelve en niños, sobre todo, no lo resuelves a tiempo, ese ojo pierde la visión, ¿no? Entonces, problemas no solamente estéticos, sino también de función total. Las diplopias que ya hemos visto, ¿qué es el nistagmus? No, necesitamos bastar en relación al movimiento del globo ocular. Ustedes me avisan que lo termino. Falta todavía, ¿no? Ya, entonces, ¿qué cosa es el nistagmus? El nistagmus es movimiento involuntario del globo ocular en una determinada posición, básicamente en una situación de, no es estrabismo, sino en una lateralización máxima. Entonces yo llevo el ojo hacia fuera y el globo ocular puede tener movimientos verticales o movimientos horizontales que me pueden orientar problemas periféricos o problemas centrales. Periféricos desde el punto de vista vestibular, centrales desde el punto de vista de lo que es básicamente, de repente si tienen clase pueden salir, me he pasado con el tiempo, ¿ya? Entonces, importante en cuanto a la valoración del nistagmus, ¿no? La ptosis ya hemos mencionado. Otro aspecto que tengo que evaluar, ¿qué cosa es? El diámetro de la pupila. Y en el diámetro de la pupila, ¿qué cosa me interesa? ¿No? Me interesa si está dilatado o si está contraído. Cuando yo estoy frente a la luz, ¿la pupila se dilata o se contrae? Se contrae. Si estoy en la oscuridad, se dilata. Estoy diciendo se dilata, se contrae. No estoy diciendo hace midriasis o hace miosis. ¿Ya? Para hablar de midriasis o miosis tiene que haber una condición. ¿Cuál es? La medida. La medida. La medida, el rango es de 2 a 4 milímetros. Por debajo de 2 milímetros, miosis. Por debajo de 4, para arriba de 4 milímetros, midriasis. Por lo tanto, hay alteración patológica. Y ahí sí puede ser desde el punto de vista neurológico, porque las pupilas que tienen inervación de vía aferente y de vía eferente, es decir, contracción y dilatación, ¿ya? Entonces, en la pupila. Lo que busco, lo primero que busco, ¿qué cosa es? Que estén iguales, que tengan el mismo tamaño. Si tienen el mismo tamaño, ¿cómo se llamará? Isocóricos. Las pupilas isocóricas, el mismo tamaño. Si tienen diferentes tamaños, pupilas anisocóricas. Si una pupila tiene una diferente forma, ya no tamaño, sino forma, discóricas. Y si no hay pupila, porque puede haber una alteración, acórica. ¿Ya? Entonces, acoria, discoria, isocoria, ¿no? Entonces, anisocoria, son terminología que yo voy a utilizar cuando evalúo pupilas. ¿Qué cosa más voy a evaluar? Es la respuesta que la pupila tiene hacia la luz. Y eso se llama reflejo fotomotor, ¿no? Dilatación o... ¿Qué hora es? Falta todavía. Me ayuda con el repente me estoy pasando. Entonces, pupilas, importante, movimiento del globo ocular, músculos y todo eso, y pasamos a lo que es la córnea, ¿no? ¿Qué cosa es la córnea? Es la capa más externa del globo ocular, pero en realidad es, diríamos, el tejido de, ¿no? que protege a la pupila. ¿Ya? Entonces, la córnea, ¿qué tiene que tener como característica? La córnea tiene que ser es el parabrisas, ¿no? Es el parabrisas del globo ocular. Lo importante es que sea transparente, porque puede haber opacidad, ¿no? Y la opacidad puede ser por varias causas. El término, diríamos, la raíz griega de córnea se llama querato, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, quiero decir la córnea está inflamada, se llamará queratitis, ¿no?
Entonces, o queratocono cuando está deformado en cuanto a su forma. ¿Ya? Lo cierto es que tengo que buscar que sea transparente. ¿Por qué? Porque permite la entrada de la luz a través de la pupila. ¿Hacia dónde? Hacia la cámara posterior, fundamentalmente hacia la retina o hacia la mácula. Hacia la mácula, ¿no? Para luego ser transmitida por la retina hacia el cerebro y poder nosotros interpretar la imagen, ¿ya? Eso es importante. Entonces, tengo que ver, cuando hay, por ejemplo, alteraciones o inflamaciones, las queratitis pueden opacificar, ¿no? Un cuerpo extraño, por ejemplo, que te caiga un cuerpo extraño y te produzca una inflamación y puede dejar una cicatriz y entonces puede opacificar y tener alteraciones en cuanto a la visión. Entonces, no sé qué vas a preguntar. Ya. Entonces, tenemos las cataratas que son también degeneración, ¿no? O sea, una situación degenerativa a nivel de la edad y aparecen, ¿no?, nubosidades o lesiones blanquecinas que opacifican la córnea y pueden condicionar alteraciones en la visión. El famoso arco senil, ¿no?, que bordea la córnea, ¿no? Y los leucomas son las cicatrices, o sea, las lesiones que se producen como consecuencia de una irritación. La córnea es muy sensible, ¿sí o no? ¿Qué par craneal minero? El quinto par craneal en su rama sensitiva, ¿no? Entonces produce una situación de dolor, ¿no? Produce una situación de cuerpo extraño. Cualquier cosita en la córnea fastidia demasiado, ¿no? Y acá estamos viendo la opacificación de la córnea por una catarata, ¿no? Y acá estamos evaluando lo que es el arco senil, ¿no? Las pupilas, como ya hemos mencionado, las isocóricas, anisocóricas, ¿no? En algunos casos las pupilas puntiformes cuando hay problemas a nivel del tronco, ¿no? Otro aspecto importante que yo evalúo a nivel del globo ocular, ¿qué cosa es? La visión, ¿no? Y la visión me interesa, yo evalúo la visión en función a una determinada distancia, una cartilla para que el paciente pueda identificar. Pero hay términos que nosotros podemos usar desde el punto de vista de la visión, que es la amaurosis. Amaurosis es una pérdida súbita de la visión. No puede perder bruscamente la visión, ¿no? Y puede ser en una situación temporal, ¿no? Porque la ceguera ya es una situación permanente, ¿ya? Entonces la miopía es la pérdida de la visión, que puede ser en una situación temporal básicamente. La ambliopía es una disminución de la agudeza visual. Y también evaluamos, ¿qué cosa? Los campos visuales. Y ahí tenemos las cuadrantopsias, las semianopsias, ¿no? O sea, los campos visuales. Tenemos también los escotomas, que son puntos negros que se pueden observar a nivel de la visión, o alteraciones en cuanto a la, diríamos, a la diferenciación de los colores básicos, básicamente, ¿no? Amarillo, rojo, verde, azul, ¿no? Y pueden haber alteraciones y eso se llama discromatopsias, ¿no? El más conocido, ¿cuál es? El que confunde el verde con el rojo, ¿no? El daltónico, ¿no? Una alteración desde el punto de vista discromatónico. Fotofobia, alteración en cuanto a la sensibilidad. Dolor a la exposición de la luz. Característico en qué pacientes? En pacientes con alteraciones meningias. Las meningoencefalitis producen fotofobia, dolor a la exposición de la luz. O por ejemplo el tétanos, la rabia sobre todo, ¿no?, que produce fotofobia, ¿ya? Bueno, acá es básicamente para evaluar agudeza visual y para evaluar colores, ¿no? Acá, ¿qué es lo que está haciendo el médico? Tratando de evaluar un aspecto importante que también debemos tener en cuenta cuando evaluamos el globo ocular, y es el famoso fondo de ojo, ¿no? Yo a través de la pupila puedo evaluar la cosa, digamos, la parte posterior y tratar de identificar los vasos, es decir, la vena, las arterias y también lo que es la papila. Y en función a eso poder hablar si hay borramiento o no hay borramiento de la papila y me puede indirectamente hablar de la hipertensión endocraniana. Entonces, el fondo de ojo es importante para identificar todas estas estructuras, ¿ya? Y podemos acá ver el papiledema, un borramiento a nivel de la papila, ¿no? Pero también, por ejemplo, en caso de hipertensión, en caso de diabetes, ¿no?, las retinopatías de tipo vascular, diabética o hipertensiva, en función si hay exudado o no hay exudado, todas esas valoraciones son importantes, ¿no?
Ahí creo que nos vamos a quedar, ya no nos voy a cansar más, y va a quedar pendiente nariz, boca y oreja y cuello. Mañana avanzaremos un poco más rápido, ¿ya? Algunos no han almorzado, los veo.